La Ley de Empleo Juvenil, una ley que entra en vigencia concretamente en mayo del año pasado, que tiene un montón de beneficios para los jóvenes y también para las empresas, que reclutan a estos jóvenes y les dan la posibilidad de un primer trabajo y de una primera experiencia digna también en materia laboral, sin descuidar los estudios, porque ahí quizás está el desafío de esta propuesta. Vamos a recibir a quienes nos acompañan para abordar este tema, a Eduardo Pereira, el director nacional de empleo, y también a Natalia Vivel, que ella es especialista en empleo juvenil. Muy bienvenidos, es un gusto recibirlos. Arranquemos por entender un poquito más de qué se trata esta ley de empleo juvenil y para quiénes. Bueno, en primer lugar, la ley fue votada por consenso, es decir, que todos los partidos estuvieron de acuerdo con promover el empleo de los jóvenes y tiene el objetivo de disminuir el desempleo en la edad juvenil, de promover la inserción de los jóvenes a partir de los 16 años, de compatibilizar trabajo y estudio y de bajar la informalidad. Es decir, también lo que comentaba Alejandra, sí. Es decir, muchas veces el primer empleo es un empleo en la informalidad o es un empleo llamado no digno, y eso de alguna manera también marca la trayectoria laboral de los jóvenes y de alguna manera esto promueve la formalidad, el respeto a todas las normas en materia laboral y obviamente la compatibilización de trabajo y estudio. Por lo tanto, digo, son intereses que han sido compartidos por el sistema político uruguayo y que de alguna manera son los problemas a los que hay que trabajar con el primer empleo. Claro, y cuando hablamos igual de jóvenes nos referimos a un espectro bastante más amplio que es de 15 a 29 años, ¿verdad? Me gustaría preguntarte, Natalia, que te especializás en este tema, ¿cuál es el tipo de empleo ideal en el sentido amplio, ¿no? Para un joven, el que le deje estudiar efectivamente y le permita combinar ambas cosas? Sí, exactamente. En realidad, nosotros cuando hablamos de juventud, nos preferimos hablar de juventudes, porque los jóvenes en realidad no son todos iguales y por lo tanto la heterogeneidad es importante. En ese sentido, tampoco existe un empleo ideal, porque la realidad de los jóvenes es bien distinta. Muy diversa, sí. Pero justamente lo que nosotros apostamos y que pretendemos a partir de esta ley, como tiene distintas modalidades y que también atienden a esas distintas realidades, en función un poco de las características y los perfiles de los jóvenes, el estímulo que se le da a las empresas para que puedan contratar. Entonces, cuando pensamos en un empleo ideal, en realidad estamos pensando en función de la situación de cada joven. Entonces, en aquellos casos de jóvenes que estén estudiando, sin duda van a querer compatibilizar, y la ley también lo promueve, esto de poder compatibilizar estudio y trabajo. Entonces quizás el empleo de ese joven que está estudiando, él va a preferir o ella va a preferir que sea de menos horas, o quizás va a preferir que sea durante unos meses y no, digamos, que tenga una continuidad más extensa. Por eso para nosotros lo que tiene bueno la ley es esto, es que maneja distintos perfiles de jóvenes. Claro. No solo se piensa tampoco en la población más vulnerable, hay también una modalidad de la ley que busca justamente que aquellos jóvenes que estén estudiando y que hayan egresado recientemente de un curso de educación no formal o de una carrera puedan insertarse y tener un primer empleo vinculado a lo que estudiaron, que eso también es muy importante para los jóvenes. Los jóvenes en Uruguay en general perciben que su primer empleo no está asociado a lo que están estudiando. Entonces, una de las modalidades de la ley busca justamente eso, que los jóvenes se empleen en trabajos que estén asociados, en el caso de aquellos que estén estudiando, en esa temática. Es interesante. Ahí vemos un poco los beneficios que tiene esta ley para el joven o la joven. Ahora, para la empresa, porque uno le empieza a poner estos requisitos de horario limitado, quizás no los 12 meses del año, ¿cómo se compensa, digamos, a la empresa por el reclutamiento de estos jóvenes? Bueno, en distintos componentes hay distintas respuestas, ¿no? En el componente de primera experiencia laboral para jóvenes que están estudiando, hay un subsidio del 25% del salario con un tope en 13.500 pesos. Después, para las empresas que contratan a jóvenes en situación de vulnerabilidad social, de acuerdo a lo que determina el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social, el beneficio ya es mayor y llega hasta el 60% de 2 salarios mínimos si es un varón y el 80% de 2 salarios mínimos si es una mujer, con tope en eso, en los 2 salarios mínimos. Puede tener un salario mayor, pero el tope
del beneficio están los 2 salarios mínimos. Después hay otros componentes más vinculados al estímulo a atender situaciones de jóvenes que están estudiando, mayores días de licencia, reducción de la jornada laboral para jóvenes que están estudiando. Hay que decir que la ley se compatibiliza los esfuerzos que hace el Estado, también contratando en el Estado de manera temporal. Es decir, hay cerca de 2.000 plazas de trabajo que el Estado ofrece para jóvenes que están estudiando. Algunas de esas 2.000 plazas están reguladas por la ley y bueno, y de alguna manera se generan estos estímulos económicos para las empresas, es decir, porque precisamos que las empresas generen nuevo empleo para que la ley efectivamente funcione. Y para eso es que las estimulamos económicamente. Una de las cosas que siempre se quejan los jóvenes es que cuando van a pedir trabajo, bueno, le piden experiencia, ¿no? Quizás ni siquiera están terminando el secundario y la experiencia hoy por hoy sigue siendo algo muy valorado a la hora de, bueno, conseguir un empleo. ¿Por qué es importante esa primera experiencia formal de trabajo que con esta ley se le da justamente a los beneficiados, ¿no? Bien, por un lado, como vos bien decís, poder estimular al sector empresarial en que contrate por primera vez, o sea, que le ofrezca a un joven o a una joven esa primera experiencia laboral formal en lo que conocemos como trabajo decente, que tenga, digamos, todos los derechos y la protección social. Eso es importante para la empresa, este incentivo, este estímulo económico para poder contratar. Y para el joven o la joven, bueno, también está comprobado que la primera experiencia laboral marca toda la trayectoria laboral de esa persona. Por lo tanto, es importante ofrecerle y otorgarle y asegurarle una primera experiencia laboral de trabajo decente y un empleo de calidad. No solamente la trayectoria laboral incide, sino también en lo que tiene que ver con la integración social y con el vínculo, digamos, con el mundo en general. Por eso es tan importante poder estimular a las empresas a que contraten jóvenes y que, sobre todo en esto como de la primera experiencia laboral. Y más allá de los beneficios económicos que se puedan recibir a partir de esta ley, ¿qué gana también la empresa desde el punto de vista de su organización de recursos humanos, el contar también con jóvenes que estén dando sus primeros pasos, ¿no? en lo laboral? Bueno, o por la experiencia que ustedes tienen, ¿qué ganan también desde el recurso humano? Sí, primero hay que decir primero que las empresas pueden presentar a un joven, ¿no? La empresa puede preseleccionar o seleccionar y decir yo quiero que este joven sea parte y nos lo presente, si tiene el perfil, se incorpora y accede a los beneficios. Es decir, no solamente puede ir a los registros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino que puede presentar, que esto es un elemento que se analizó mucho a la hora de ver cuáles eran los componentes que nos acercaban a la realidad empresarial y a los distintos mecanismos con los cuales las empresas se desenvuelven hoy. Hay empresas que no les gusta ir a los registros que tiene el Estado. Entonces, preseleccionan y, bueno, entonces eso lo pueden presentar. A su vez, también nosotros le ofrecemos un servicio de preselección absolutamente gratuito a la empresa y de acompañamiento al joven. Gana, en primer lugar, nosotros la experiencia que tenemos es a partir de lo que ha significado el ingreso de los jóvenes de Yo Estudio y Trabajo a las distintas empresas públicas y organismos públicos, y todos nos hablan de entusiasmo, de gente que viene con ideas, que es muy crítica, que tiene capacidad de aporte. Es decir, efectivamente hay un aporte que es la baja muchas veces en el promedio de edad de las plantillas, que es muy bueno para las instituciones. A su vez, integran jóvenes que están en un buen nivel de desempeño desde el punto de vista educativo. Por lo tanto, tienen beneficios adicionales a los que le da el tema económico, ¿no? Y a su vez ganan comprometiéndose con un tema que es de Estado, ¿no? Es decir, acá hay una política de Estado que es tratar de retener a los jóvenes en el sistema educativo, sostenerlos lo más posible y que de alguna manera las generaciones futuras cuenten con una base formativa de nuestros jóvenes importante para poder después sí acceder a capacitación específica, científico-técnica, que ayuda además al país a desenvolverse mejor en el mundo en el que vivimos, ¿no? Bien. Según las cifras que manejan, ¿cómo es el desempleo juvenil en nuestro país y cuál es la edad promedio de inicio de la actividad laboral, para ir redondeando? Si manejan esos datos, digamos, estadísticos. Sí, la edad de inicio, aproximadamente, también en esto, como la franja es bastante amplia, entre 15 y 29 años, es del 19
el promedio de edad 19-20 años. Y después con respecto al desempleo, actualmente no cuento con esos datos para compartir, pero lo que sí es que el 49% de los jóvenes está trabajando. Después del resto, digamos, hay algunos que están buscando empleo, pero otros que estudian y no buscan exacto, empleo. Están buscando empleo, pero están desempleados, y ahí está. Y otro grupo que no trabaja por decisión, por otras opciones. Exacto. Bueno, Eduardo, Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y por más información sobre todo este asunto de la ley del empleo juvenil, ¿dónde? Bueno, ingresan a la página del Ministerio de Trabajo o a las páginas del INJU y a partir de allí tienen información muy clara de cómo conectarse con. Y ahí hay Y tenemos la ley tiene un correo, leydeempleojuvenil@mtcs.gov.uy, y aquellas empresas que estén interesadas en un asesoramiento más personalizado, el teléfono es 1928, interno 1911. Todos esos datos quedan en nuestras redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado.